en el sueño del gran Israel, lo plantean como desde Antioquia hasta, o sea, desde el sur de Turquía, conquistar hasta prácticamente Sudán, y desde el Mediterráneo hasta el cruce del Tigris y el Éufrates. ¿Eso qué significa? Que en la mentalidad de Netanyahu y los que son como Netanyahu, Israel tendría que expandir sus fronteras, comerse todo el Líbano, comerse toda Siria o un 90% de Siria, agarrar parte del sur de Turquía, quedarse con todo el Sinaí, la península del Sinaí, y con todo el litoral de Egipto hasta llegar a Sudán. Ahora será Sudán del Norte, parte de Arabia Saudita, sobre todo en el norte colindante con Jordania, todo Jordania, parte de Irak. Ese sería el ideal, ¿no? El Eretz Israel, el gran Israel, el Israel bíblico. Y ellos dicen, tenemos que montar y apostarle todo a la militarización, y por el poder de nuestras armas y de nuestra estrategia, y puede la gente consultar en internet, es muy fácil leer a Vladimir Jabotinsky, lo que propone desde 1925, y decir, cuando se rebelen, entonces los aplastamos y decimos que son los violentos. Pero luego están los laboristas, los hijos de David Ben Gurión, y Ben Gurión, pues es más en la línea de Golda Meir, más en la línea incluso de Moshe Dayan, el pirata criminal de los ejércitos israelíes, que vienen más bien en la línea de Theodor Herzl, de decir, tengamos la teoría de las fronteras flexibles, no definamos fronteras, Ariel, para que cada que la coyuntura internacional nos lo permita, podamos expandirnos. Entonces, en el fondo, los dos quieren la expansión, en el fondo, los dos grandes bloques dominantes de Israel pretenden la conquista total del Eretz Israel, nada más que unos dicen abiertamente, vámonos con todo, aunque nos tengamos que enfrentar al mundo, y otros dicen, sí, pero hagámoslo discretamente, cada que la circunstancia internacional y cada que los planetas se alineen, y sobre todo, porque eso nos va a permitir seguir jugando el papel de víctimas, seguir diciendo, es que el mundo nos asedia, es que nuestros vecinos nos quieren acabar, es que los árabes son terroristas, es que los islamistas son terroristas, y tenemos que, a partir de la idea de la justicia preventiva, tenemos que prevenir, y primero los eliminamos antes de que intenten hacernos algo, y luego nos expandimos. Y querido Ariel, pues es lo que vimos en Siria. Hay una tercera vertiente que la gente luego pierde mucho de vista, porque luego me preguntan, oye, profe, ¿a qué te refieres cuando dices que a Netanyahu su debilidad, ahí radica su fortaleza? Es decir, en que tiene una coalición tan débil que si alguno de los partidos que forman parte de su coalición lo dejan, entonces se resquebraja el gobierno, tiene que convocar nuevas elecciones y es probable que pierda y es probable que termine en la cárcel. Entonces hay quien dice, es que se ve más o menos obligado. Bueno, estos grupos religiosos, querido Ariel, forman parte de una corriente que surgió en 1967 que se denomina el neosionismo religioso cuquista, del rabino Kook. El rabino Kook, a buena parte de los judíos religiosos que no veían con buenos ojos a Israel, porque para ellos el tercer templo, la construcción del tercer templo se edificaría precisamente con la llegada del Mesías, y el Mesías no puede ser un estado. El rabino Kook, que era bastante radical, que dice que a los goyim hay que exterminarlos, hay que tratarlos como perros, hay que ponerlos al servicio, porque lo dice textualmente, pues toda la literatura religiosa judía, particularmente en la Gemara oriental, surge esta tendencia de que la gran victoria rápida, fugaz, que se había dado en 1967 era el mensaje divino de que se estaba materializando la construcción del tercer templo. Entonces, a la vertiente laborista o socialista, a la vertiente revisionista de derechas, se le incorporaba una todavía más radical, que era la de, esta es la señal divina de que tenemos que avanzar a la construcción del Israel bíblico para que sea posible el tercer templo, que se da a partir de la expansión de Israel en 1967, que ya pasa abiertamente a la conquista de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Este, de las granjas de Sheba en Líbano, hasta el río Litani, de hecho incluso, y los altos del Golán en Siria. Y bueno, ahí nada más porque el rey de Jordania hizo ahí unos malabares para congraciarse con Israel, y empezaron a caminar temas de paz que se concretaron 30 años más tarde con los acuerdos de 1994, pero Jordania pues también ha estado siempre como parte del objetivo que en algún momento Israel cruce
el río Jordán y termine por quedarse con Jordania, que técnicamente sería como muy sencillo para Israel con las fuerzas de las que dispone. Y cuando digo las fuerzas de las que dispone, no me refiero únicamente al ejército de Israel, sino a Estados Unidos, a Francia, Reino Unido, al servicio de Israel, querido Ariel. ¿Y cómo ves, Jesús, esto que se llama, que han dado en llamar el plan de paz, el de los 20 puntos? ¿Lo ves como factible? Allí hay una respuesta inteligente, creo yo, por parte de las organizaciones palestinas, ¿no? Que encabeza Hamás, pero están todas reunidas. ¿Cómo analizas tú la respuesta o las expectativas muy bajas por parte de los palestinos respecto a este plan de paz? ¿Cómo lo estás viendo tú? Honestamente, me parece que es una grosería la inteligencia de la gente, pero, y me parece doblemente perverso, Ariel, porque para llegar hasta ese punto, que sería la culminación de todos a callar y todos a subordinarse a Netanyahu, y el encargado de hacer que se subordinen a Netanyahu va a ser Donald Trump, ese general de Netanyahu al servicio, el perro sabueso de Netanyahu, Donald Trump, es el que se encargaría de ejecutar los planes de Netanyahu que le permitirían darles el tiro de gracia a los palestinos de Gaza, o si no es que ya se los ha dado, y si no es que ya se encuentran en un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque realmente la única ventaja que tienen en estos momentos con ese plan es que los dejen de bombardear y que les den acceso a lo que ya tienen derecho, que es a la vida y que es a la alimentación. Pero ya ni siquiera les garantizan un techo donde dormir, ya ni siquiera les garantizan acceso a servicios médicos porque han bombardeado todos los hospitales bajo el argumento de que jamás se escondían los hospitales y que utilizar los hospitales como escudos humanos. Pues la cantidad de periodistas y de médicos que han asesinado. Es decir, es doblemente perverso porque además de que llevan al extremo a un ser humano a la indignidad total, sin indignarse tantito ellos, sin ruborizarse tantito, es también el que Netanyahu quede completamente impune y peor aún, querido Ariel, lo que hemos visto en los mensajes de Truth Social de Donald Trump, el decir que incluso Netanyahu se puede considerar un héroe de guerra. Y si a eso le agregamos una asquerosidad más, que es Netanyahu proponiéndole a Donald Trump o proponiendo como premio, como candidato al premio Nobel de Paz, me parece que es una verdadera sinvergüenzada. Ahora, la respuesta de Hamás me parece que intenta salvar de lo perdido algo, porque el decir, bueno, pero que liberen al del Frente para la Liberación de Palestina, que otrora fueron rivales, pero que liberen a los presos políticos que tienen ahí ya 10, 15 o 20 años, algunos ex líderes del Hamas, porque ya les mataron a los actuales dirigentes, ya no está Ismael Haniyeh, por ejemplo, ¿no? Ya lo asesinaron a la cúpula que se encontraba en Qatar, asesinaron a la cúpula Abu Odaida y a tantos otros que estaban ahí dando la batalla en la misma franja de Gaza. Es cierto que le han dado un golpe muy fuerte. Y yo hace un momento, cuando empezaba la charla, partía del hecho de que jamás se había equivocado tremendamente, porque sabes que lo hacen en un momento en el que Netanyahu tenía la rodilla en el cuello de la justicia israelí y tenía un nivel de desaprobación del 65% y lo estaban llamando constantemente a los juzgados porque la fiscalía israelí le tenía echado el guante. Así que me parece que con lo que pasa el 7 de octubre, jamás le da aire, un aire gigantesco a Netanyahu y lo legitima como ese mandatario. Que hay que recordarle a la gente otra cosa, mi querido Ariel, que seguramente tú recordarás muy bien. Israel desde el año 2018 tenía enormes problemas para que un primer ministro durara por lo menos 2 años. Había una crisis política enorme, un desencanto de la sociedad israelí con la política, que a pesar de que tiene 14 o 15 partidos, y luego son rotantes porque unos desaparecen y otros aparecen y así van rotándose, pero digamos que hay una pluralidad partidista. Bueno, de todos no se hace uno, y entonces ni el Likud, ni el Shas, ni los demás partidos podían en estos casos mantener un líder. O sea, Yair Lapid no duró gran cosa, el mismo Naftali Bennett, ¿no? Estaban tratando estos de rotarse en el poder porque por sí solos no alcanzaban pues una legitimidad grande y luego llega Netanyahu por fin después de que lo logran echar
y el mismo Netanyahu no le alcanzaba ya su popularidad para mantenerse al frente. Entonces, lo que hace Hamas, que además lo hace descoordinado, lo hace sin el apoyo o sin el acuerdo de Irán o sin el acuerdo del Hezbollah, sin avisarle nada, o sea, se lanza. Y cuando he escuchado algunos relatos que dicen que era para evitar que se materializaran los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Exacto. Pero mira el costo tan enorme que ha tenido para la población palestina, el dolor tan inmenso y también el daño tan irreversible que le han hecho a la misma estructura del propio Hamas y después a la propia estructura del Hezbollah, porque al final todos se acobardaron. Israel fue tan rápido en el no soltar al Hamas, pero luego empezar a golpear paulatinamente, sin declarar la guerra abiertamente al Hezbollah, y cuando ya Hezbollah quiso reaccionar, ya lo tenían con la cabeza en el agua, y algo parecido le sucede también a Irán, que bueno, pues Israel, y mira, o sea, concluyen incluso con la caída de Bashar al-Assad con el apoyo de Turquía. Entonces, prácticamente, jamás encendió la mecha que les detonó a todos y cambia el orden regional a como había estado en las últimas décadas. Entonces, ¿qué queda para el Hamas? Pues para el Hamas rescatar algo de lo perdido,